Estás escuchando Aquí y Ahora con Paola Ponroy. Somos seres resonantes. Nosotros funcionamos a través de las frecuencias y respondemos a las frecuencias de acuerdo a lo que nosotros estamos generando en ese momento. Mucho de esto de la terapia del sonido tiene que ver con una desafinación que nosotros tenemos. Cuando surge una enfermedad, cuando a veces, inclusive no puede ser una enfermedad, sino que, bueno, no podemos dormir, estamos con un estado de estrés continuo, estamos como fuera de nuestra frecuencia original. Nosotros venimos con una frecuencia original, que es una frecuencia pura, una frecuencia que nos caracteriza y que es casi como una huella digital. Cada cual trae su impronta musical o su impronta sonora. A lo largo de la vida, bueno, van sucediendo determinadas cosas que nosotros comenzamos como a alejarnos de esta frecuencia original. Eso es lo que genera una desafinación. Puede sobrevenir la enfermedad, pueden sobrevenir determinadas conductas que no son nuestras conductas originales. Y bueno, todos estos instrumentos, en el caso mío, los cuencos. Claro, vos utilizás cuencos. Exacto, los cuencos tibetanos, los de cuarzo, los gongs, son instrumentos que ya hace bastante tiempo vienen siendo utilizados, en la India sobre todo, para propiciar estos estados meditativos, que de alguna manera, bueno, nos remiten, volvemos lentamente a esta frecuencia, volvemos a un proceso de reafinarnos. Cada cual sabe cómo va, digamos. Entonces, bueno, es como un autoaprendizaje de cómo volver al sonido original, por lo menos en mi caso. Y nosotros como terapeutas, bueno, vamos viendo qué va sucediendo también en los procesos, ¿no? Porque no es que en una sesión se soluciona todo, sino que muchas veces son procesos que nos llevan, bueno, a utilizar distintos instrumentos. En el caso mío, esto de los cuencos tibetanos, que son cuencos de metal, que tienen aleaciones, y como nosotros funcionamos como cuerpos resonantes, vamos, así como se produce, un ejemplo muy claro, cuando un camión, un colectivo pasa por tu casa y se mueven por resonancia los vidrios de la ventana, bueno, así sucede con nosotros. Nosotros volvemos porque reconocemos en ese sonido algo que nos pertenece, que de alguna manera nos fuimos. Entonces, sabemos intuitivamente que volviendo a ese sonido original, tenemos la sanación. Y la sanación que es distinta de la curación. La curación por ahí está más ligada a lo físico. La sanación está más ligada a esta paz interior que, bueno, nuestro cuerpo puede estar por ahí averiado o bacheado, pero la sanación se produce, digamos, en otras partes, en lo que nosotros llamamos cuerpos etéricos. Bueno, la sanación nos cura, en definitiva, ¿no? Es como lo que nos permite curar, porque esto que vos estás planteando es, bueno, hay cuestiones que son muy íntimas, muy profundas, que tienen que ver con el alma, pero hay manifestaciones que siempre lo marcamos, se dan en el cuerpo físico. Y cuando hay una enfermedad, es donde todo se complica, ¿no? Sí. ¿Y eso se puede tratar, se puede abordar de una manera complementaria? ¿Cómo se aborda? En realidad, yo siempre digo, estas técnicas son complementarias, no son alternativas. Yo no puedo elegir entre esto y esto. Exacto. Complementan, porque nosotros somos un cuerpo físico, pero a su vez hay algo, para los creyentes el alma, para otras disciplinas los cuerpos etéricos, y bueno, nos permiten volver a este eje, ¿no? Nos permiten trabajar con nosotros mismos. Si uno tiene la capacidad de enfermarse, también tiene la capacidad de poder sanarse. Y son complementarios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al médico sin desmerecer, digamos, la tarea de los facultativos, pero nos sanan el cuerpo físico, pero nuestros pensamientos, nuestras emociones siguen estando enfermas. Entonces, de alguna manera, bueno, hay que volver a
sanar eso. Y estos instrumentos nos ayudan a... Es muy loco lo que voy a decir, pero a través del sonido volvemos al silencio interior, que es lo que nos sana. Muchas veces cuando uno empieza a tocar, toca, es como que, bueno, ay, si toco mucho. Y en realidad, en la resonancia, en lo que queda, en el sonido del silencio, digamos, es donde uno encuentra su sanación, en bajar la cabeza, en bajar los pensamientos. Bueno, en mi experiencia particular, vos nombrabas todos mis títulos anteriores, sí. Pero a partir de los 40 años a mí me diagnostican una enfermedad autoinmune, esclerosis múltiple, en la cual yo no pude hacer más que sentarme a meditar y tocar cuencos. Y fue como mi gran cambio. Yo dejé los instrumentos, llamémosle clásicos, sí. El piano y todo eso, para volver a estas frecuencias que son frecuencias originales. Son frecuencias que me ayudaron a recomponerme. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el tratamiento? Bueno, fue un autotratamiento, prueba, ensayo y error. Sí. Primero empecé con los cuencos tibetanos, después comencé con los cuencos de cuarzo, y fui incorporando distintos instrumentos de acuerdo a lo que yo veía que resonaba con mi cuerpo, ¿no? Claro. Son instancias de autoaprendizaje, a su vez también de ir y empezar a formarse en otra disciplina que tiene que ver con, quizás con no el abordaje de la música clásica. Fíjate, yo soy teoría y crítica de la música, es lo más racional que puede haber en la música. Claro. Yo me pasé desde lo más racional hacia lo más simple y lo más básico, que es la frecuencia. Claro. Volvemos a trabajar con las frecuencias, que es lo más cercano a nuestro cuerpo, a esta frecuencia que yo hablaba originalmente, y a cómo trabajaban en la antigüedad. En la antigüedad no había mucho de teoría, pero sí había mucho de conocimiento intuitivo. Entonces, bueno, se vuelve a trabajar sobre uno a través de la música intuitiva. Cualquiera lo puede hacer, no es exclusividad de los músicos. Cualquiera puede hacer un proceso de reafinamiento. Puede comenzar con un terapeuta en sonido y después tranquilamente se puede comprar un cuenco y hacerlo de acuerdo con las técnicas, bueno, empezar a trabajar. ¿Y esta terapia únicamente con cuencos o se pueden utilizar otros instrumentos? No, hay otros instrumentos, porque en realidad, bueno, Guillermina conoce bastante de esto, nosotros tenemos todas las energías en el cuerpo, tenemos aire, tenemos agua, tenemos tierra, tenemos fuego, y hay instrumentos que favorecen o, digamos, si están muy bajo un fuego, por ejemplo, bueno, trabajemos los tambores, o trabajemos el gong, o trabajemos instrumentos que me remiten a la energía del fuego. Quizás a mí lo que me pasaba era que mi fuego estaba como demasiado alto y para bajarlo necesité los cuencos de cuarzo, que son los que más me trabajan toda la parte del agua. Entonces como que bueno, este río que nos rodea a nosotros nos ayuda también mucho a calmarnos a los paranaenses y a los entrerrianos, que somos así como muy fuego. Sí. Y bueno, bajamos a través del sonido de los cuarzos, que es lo más acuático que puede haber. Claro, claro. Bueno, y es un proceso, digamos, se emplean otros instrumentos que vamos como viendo de acuerdo a lo que se necesita. Hay gente que necesita volver el latido del corazón, entonces se trabaja con eso, una reconexión. Se trabaja con baños sonoros o con masajes sonoros. Los baños sonoros tienen que ver con una vivencia que nosotros tenemos en el útero materno. Sentirnos abrazados, sentirnos contenidos, con el sonido que protege y el sonido que envuelve. Eso produce un baño sonoro. Y el masaje sonoro es como más específico porque en realidad va sobre cuestiones más puntuales. Si hay dolores, si hay tensiones en las articulaciones, es un cuenco que se utiliza exclusivamente para eso, que se llama cuenco vibroacústico, que tiene que ver con una frecuencia entre 20 y 150 Hz, que mueve
todo lo que yo tengo como un bloqueo en el cuerpo. Mueve cuestiones físicas dentro del cuerpo y mueve el agua en el cuerpo. Es como, bueno, al mover el agua se mueven las emociones. Se mueven, claro, 70-80% de agua, así que se mueve todo eso. Ese es un cuenco específico que se trabaja en masaje sonoro. Estos cuencos que yo hoy traje acá no lo pueden ver por la radio, pero sí lo pueden escuchar. En un ratito lo vamos a escuchar. Sí, son cuencos que más que nada trabajan con el oído, pero uno a veces escucha con el cuerpo. En el caso del masaje sonoro, yo escucho con el cuerpo, no necesito tanto escucharlo con el oído. Necesito que la escucha sea una escucha somática. Y esto se da, esto es individual, digo, yo puedo hacer una consulta individual, lo podemos hacer en grupo. El tiempo, la frecuencia de esto, ¿quién la establece? ¿El terapeuta? ¿Lo establece la persona que lo quiere hacer? Y Vivi, me interesa ahondar en tu historia personal, pero porque me parece que es el ejemplo más claro de cómo esta terapia surte un efecto. Vos lo dijiste, bueno, comenzaste con una patología y un poco en base a prueba y error pudiste ir viendo qué pasaba y cuáles eran los resultados. Pero quiero que compartas tu historia, sobre todo para que aquellos que están del otro lado puedan entender claramente cómo funciona esta terapia. Bien. Bueno, yo empecé con cuestiones físicas. No sentía, por ejemplo, mi pierna, tenía problemas con la psicomotricidad, con una cantidad de cosas, y empecé a trabajar casi intuitivamente, haciéndome cuencos en mis piernas, por ejemplo. Porque yo le decía muy, muy cómicamente mi pierna de palo, porque no andaba. ¿Y qué significa hacerle cuenco? Digo, ponías el cuenco sobre tu pierna. Me apoyaba el cuenco en la pierna y los huesos son grandes resonadores para trabajar. Sí. Entonces, de alguna manera, los huesos más largos nosotros los tenemos en las piernas, y lo que hacía era como, bueno, iba todo mi cuerpo. Yo no me podía hacer en la parte de la espalda porque obviamente no podía, no soy contorsionista. Y bueno, entonces la forma era en esa parte. Y yo sentía, por ejemplo, que el impulso no llegaba a mi dedo pulgar de la pierna izquierda, por ejemplo, no llegaba el sonido. Y fue como un trabajo de sentarme todos los días, 2 o 3 horas a veces, con el cuenco apoyado en la pierna, hasta que en un momento llegó. Claro. Hasta que en un momento se disolvió este bloqueo que tenía que ver con la enfermedad y con la patología, y llegó. Entonces yo dije, bueno, por acá es el camino, porque es como que uno se va dando cuenta de lo que va sucediendo con su cuerpo. Y eso fue con los cuencos tibetanos, que son los cuencos metálicos. Después empecé a trabajar con el cuenco de cuarzo. Mi primer cuenco de cuarzo se correspondía con el plexo solar, que es un lugar donde uno tiene su centro de poder, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar con ese y tomaba mucha agua, porque en realidad lo que hacía era estar haciendo como un recambio de mis aguas. Yo siempre digo, los cuencos son maestros. Nos enseñan una cantidad de cosas que son cosas que están apareciendo ahora, son nuevas. Quizás hace mucho tiempo que están dando vueltas como información en el éter, pero ahora es el momento de que empiecen a bajar, porque son nuevas formas de sanación, nuevas formas de conectarnos con nosotros. ¿En qué tiempo se dio este proceso de sanación? Yo estuve casi 1 año y medio, o casi 2, haciendo mi propia... y después que uno hace su autotratamiento, es como que empecé, y cursos, digamos, bueno, empecé a trabajar con otras personas. Claro. Uno no puede trabajar con otras personas si no está bien uno. Claro, claro. ¿Cada uno de los cuencos es para un punto en especial, o un punto energético, un chakra, o esto tiene que ver con... también con tu intuición, lo que vos percibís de la persona que llega? Yo manejo mucho la intuición. Hay un conocimiento que ya está y que, bueno, es como te decía, hay que bajarlo, está en el éter y hay que bajarlo. De todas maneras, sí hay como do, re, mi, fa, sol, la, si, se corresponden con los chakras, pero a veces no. Y hay
musicoterapeutas que dicen que en realidad no hay, cada persona viene con una conformación sónica que es única y que uno tiene que aprender a conectarse con esa persona y descubrir cuál es esa conformación y qué es lo que mejor le hace a esa persona. Claro. Cuando te llegan mensajes del cuenco, que yo a veces preparo para una sesión y digo, preparo desde la mente una sesión y digo, ay, voy a trabajar esto y esto y esto, y resulta que no, que me llega un mensaje del cuenco que no, que tengo que trabajar otro, automáticamente los cambio y trabajo con otros. En el caso de los tibetanos trabajamos mucho sobre la columna vertebral también, porque es como nuestra red energética. Entonces, bueno, activamos desde el sonido directamente aplicado sobre el cuerpo, activamos todas las redes, digamos, que tenemos ahí en esta usina eléctrica. Claro. Puede ir cualquiera a hacer esto. O no necesariamente alguien tiene que tener alguna afección. No. Es ir y dejarse llevar, es que tener la experiencia además. En realidad es como las personas también que necesitan dormir, que necesitan parar la cabeza, que necesitan, bueno, si bien no tengo una dolencia física, pero tengo cuestiones que no me dejan conectarme. Entonces, bueno, puedo ir tranquilamente a una sesión porque me permite descansar mejor, me permite conectarme conmigo misma desde otro lado. Yo creo que eso es lo importante. No es tanto porque estoy enfermo voy. No, me conecto desde otro lado, que es mucho más auténtico. Desde un lugar de mí y conmigo misma, conmigo, con mi silencio, con mis sonidos, con mi propio cuerpo, cosa que nosotros no hemos perdido en este momento. ¿Hay profesionales de la medicina tradicional que comienzan a sugerirle a sus pacientes la posibilidad de complementar el tratamiento que pueden realizar con esto? Sí, ¿Empieza a pasar eso? Yo creo que sí, que bueno, ya en Estados Unidos hace bastante que hay médicos que tienen dentro de sus consultorios un cuenco de cuarzo, por ejemplo. Claro. Por el simple hecho de que vos estás dando un diagnóstico y la persona se está derrumbando cuando le diste un diagnóstico y tenés que trabajar eso. Entonces, con un cuenco de cuarzo cambiás la forma en que el otro recibe esa noticia también. Hay personas que, médicos oncólogos sobre todo, están trabajando con cuencos de cuarzo en sus consultorios. Acá en la Argentina, bueno, los musicoterapeutas empezaron a trabajar. Hay estudios hechos, por Jorge Saín, que es un musicoterapeuta que ha presentado tesinas en la Universidad de El Salvador, digamos, trabajando con todo esto, con la parte de vibroacústica, que es el sonido aplicado directamente al cuerpo físico para que pueda mejorar. Bueno, esperemos que seamos más los que estemos trabajando con todo esto, porque obviamente no es únicamente el cuerpo físico, hay otras cosas. Porque yo puedo ir a una operación, bueno, sí, me sacan, me ponen, me hacen todo una... Pero si no cambio mi forma de pensar y no cambio mis esquemas de pensamiento, va a surgir en otro lado. Claro. Entonces hay otras formas, digamos, de manejar la enfermedad en este momento. Estás escuchando Aquí y Ahora con Paola Ponroy.